Buen día a todos, mi nombre es Camilo Andrés Villalba Mercado y en esta presentación les hablaré sobre Isaac Newton y las leyes que transformaron nuestra comprensión del universo. Isaac Newton nació en 1643 y murió en 1727. Fue un físico, matemático y filósofo inglés, considerado uno de los científicos más influyentes de la historia. Estableció las leyes del movimiento y la ley de la gravitación universal en su obra más famosa, Principios matemáticos de la filosofía natural. Además, Newton fue un teólogo y estudioso religioso. Fue un presidente de la Royal Society y elegido miembro del Parlamento. Newton murió en Londres en 1727, dejando un legado duradero de logros científicos y teóricos. Ley de la inercia, también conocida como la primera ley de Newton, establece que un objeto en reposo permanecerá en reposo y un objeto en movimiento continuará en movimiento con velocidad constante en línea recta a menos que una fuerza neta actúe sobre él. En otras palabras, un objeto no puede cambiar su estado de movimiento por sí solo. Se necesita una fuerza externa para hacerlo. Ley de la fuerza, también conocida como la segunda ley de Newton, establece que la fuerza neta que actúa sobre un objeto es igual a la masa del objeto multiplicada por su aceleración. En otras palabras, si se aplica una fuerza neta a un objeto, este se acelerará proporcionalmente a la fuerza aplicada y a su masa. La fórmula matemática que describe esta ley es: fuerza es igual a masa por aceleración, donde F es la fuerza neta, m es la masa del objeto y a es su aceleración. Ley de acción y reacción, también conocida como la tercera ley de Newton, establece que por cada acción hay una reacción igual y opuesta. En otras palabras, cuando un objeto ejerce una fuerza sobre otro objeto, el segundo objeto ejerce una fuerza de igual magnitud, pero en dirección opuesta al primero. Por ejemplo, si empujas una pared con una fuerza de 10 newton, la pared ejerce una fuerza de 10 newton en dirección opuesta sobre ti. Bueno, vamos a realizar la demostración sobre la segunda ley de Newton, en el cual se necesitan para realizarlo un tubo y dos canicas. El tubo se colocará inclinado y se dejará rodar una canica. Después vamos a agregar la otra canica y vamos a observar cómo aumenta la aceleración, ya que se aplica más fuerza al sistema. En resumen, Isaac Newton fue uno de los científicos más influyentes en la historia de la física y las matemáticas. Sus tres leyes del movimiento han sido fundamentales para entender la dinámica de los objetos en movimiento y son utilizadas en una amplia variedad de aplicaciones prácticas en nuestra vida diaria. La primera ley de Newton, la ley de la inercia, nos dice que un objeto en reposo o en movimiento constante permanecerá así a menos que se le aplique una fuerza neta. La segunda ley de Newton, la ley de la fuerza,
Nos dice que la fuerza neta que actúa sobre un objeto es proporcional a su aceleración y a su masa. Y la tercera ley de Newton, la ley de acción y reacción, nos dice que para cada acción hay una reacción igual y opuesta. La demostración que realizamos con la canica y el tubo ilustra cómo la segunda ley de Newton se aplica en situaciones cotidianas. Podemos ver cómo la aceleración aumenta a medida que se aplica más fuerza al sistema. En conclusión, las leyes de Newton siguen siendo fundamentales para entender la dinámica de los objetos en movimiento y han tenido un impacto significativo en la física moderna. Su trabajo sigue siendo relevante y es una muestra de cómo un científico puede revolucionar nuestra comprensión del mundo que nos rodea. Muchas gracias.